es la verdad que no se eleva sobre el resto. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. El escenario del ritual es el desierto más brutal. Hoy fui tentado por tus besos. Un trago de tu manantial, el templo vive en el altar y en tu mirada mi maestro. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. ¿Qué necesito aún para diluir la ilusión del tiempo? ¿Qué necesito aún para diluir la ilusión del tiempo? Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Lo nuestro es inmortal. Lo nuestro es inmortal. Lo nuestro es inmortal. 43,496, gente. Miren Bitcoin, qué bonito Bitcoin, gente. Bueno, antes de comenzar con Forex, vamos a recorrer un poquito Bitcoin en 43,496, 43,500, ¿sí? Y algunos decían que se iba a los 35, como yo, que también obviamente en algún momento va a tener que caer, no sé si a los 35, pero es probable que ande por ahí. Si sigue subiendo, no digan nada ustedes, ¿sí? Ojalá que no. Tendría que pegar un retroceso para que sea un poco más saludable, no un 10%, 15% de golpe con una sola vela diaria, ¿no? Pero bueno, igualmente saludable. Ahora vamos a estar viendo, fíjense en el planeta de fondo, cómo está, ¿no? Navegando hacia los países más poderosos, Estados Unidos, Europa, China, Japón, y ahí va un Shiba. Mira, compraron 2,5 Shiba acá en Argentina, en la ciudad de, no sé, Don Torcuato, no tengo idea. Ahí mirá, un Shiba. Bien, vamos a ver las top 100. Deben estar en verde. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál reventó más hacia arriba? Mirá, mirá qué bonito. Pendle. Mirá Pendle. Fíjense qué bonito, gente. Año, gente, año. No es 316, 3169%. Ayer dijimos lo mismo con una de las moneditas que reventó. Después también, si la agarraste, estuvo bárbaro. Fíjense en esta que está en este momento está en un retroceso, ¿sí? Si te metes a operarla, seguramente va a pegar una reventadita más para arriba, ¿sí? Busquen esta, obviamente Pendle, la podés operar. Tienen varias, fíjense acá, tenés Binance, KuCoin,
Bybit, Mex y Gate.io. Tienen 4 o 5 plataformas, si están dentro de alguna de ellas, para poder hacer alguna comprita. Y bueno, y fíjense en por qué subió 3169%. Tremendo, ¿no? Tremendo, gente, tremendo. Estaba en centavo esta loca, ¿eh? Así que ahí está, ¿eh? Bien ahí. Bien, después el resto están por fin un poco en verde la mayoría. Un 2%, un 3%, un 4%, un 8% Mina. Tremendo protocolo, gente. Fíjense Mina, recuerden lo que les digo con el tiempo. Muy buen proyecto, ¿eh? Bueno, Solana también, obviamente. Está en las top, miren acá, Solanita. Un 300% anual, ¿eh? Ojo al piojo ahí. Ojo al piojo, que esto ya va a 106, ¿eh? Ahí está, 105, 106. Está en un retroceso horario. Comienza la sesión de Nueva York y puede, pum, levantar un poquito más. Aprovechen. El que hace scalping le da lo mismo si sube, le da lo mismo si bajas, ¿eh? Pero el que hace, obviamente, holdea o hace swing, seguramente... Pónganlo, decía. Pongan un long, era una compra. No, pongan las órdenes, quise decir. Pongan las last y los. Bien, en zonas estratégicas para cuando te las va abriendo, que vayas agarrando, obviamente, con los promedios, porcentajes, que vaya subiendo tu depósito inicial, ¿sí? Que siempre se vaya acumulando más y más. Mes, semana y día. Mirá qué lindo. Ahí va la muchacha. Retroceso. Imagínate una onda de Lele. Un retroceso de tendencias mayores alcistas. ¿Sí? Bien. La vela gestada. ¿Se acuerdan? Bien, gente. Ahí estamos. Bonito el día. Vamos a pasar un poquito. A ver alguna otra acá. En alguna otra plataforma. Vamos a chequear. A ver acá. Ve. Al azar. Bueno, ahí están. Fíjense en un 20% también acá. La amiga que estábamos recién viendo. Bueno, Mina un 7.8. A ver alguna otra que sobresalga acá. Mira Coti, 8% Coti. Ahí viene Coti. En el año no vino muy bien, pero parece que remonta. Buen proyecto también. A ver esta otra. Fíjense acá. Nervous Network. Esta era la de ayer, tremenda, ¿se acuerdan? Me parece que era esta la que vimos ayer. Que les dije que después pegó una subida interesante. O era otra, era Mantra, era algo así, A ver si la encontramos aquí. Vamos a ir a las top 100, a ver. No me gusta quedarme con la duda, decía. Si no, ponemos el video de ayer. Debe estar en rojo ahora, a ver. Busquen en rojo, acá está. Sí, esta, me parece que era esta, ¿o no? Sí, esta me parece que era. Habría que ver ayer cómo estaba, que venía en subidita. No, pero tenía mes y año también. No es esta tampoco. No, debe ser otra. Habría que chequear. Bueno, en verde, por ahora saludable, las amigas o hijitas o hermanitas chiquitas de Bitcoin. Ahí están las top 100. Entre ellas se pelean para ver cuál llega a la top 20, a la top 10 y a la top 50. ¿No? Hay algunas que están ahí en 99, 100. ¿Te imaginas la que está en el puesto 101? Con el número 100, se cagan a trompada, ¿no? Una pequeña noticia hace que cambien de nivel de 100 a 101 y de 101 a 100, ¿no? Una pequeña, no sé. ¿Sí? Hacían spam los muchachos y pasaban, cambiaban. Bien, vamos un poquito a la gráfica. Vamos a ir primero Bitcoin. Vamos a buscarlo acá primero, a ver. BTC. Una canción. No quieres enredarte con rombos gigantes. Bueno, velas de H4. Qué lindo para rellenar acá, Pero vamos a ver la diaria. La diaria primero. Ahí está, la muchacha frenó. Miren dónde frenó. Tremendo, la media ahí. Escuchá. Sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor. Sintonizarte. Bueno, interesante obviamente. Más que la mechita. Tiene esta zona interesante. Vamos a ver si el precio le gusta o no le gusta el changüí. Esta zona para venir a visitar. Pero está haciendo, acá viendo, una ven casi llegando. Puede con un estirón más llegar a pasar a la sobrecompra. Y puede llegar acá arriba, ¿sí? Pero ya está llegando a una sobrecompra. Le falta todavía llegar al 70. Recién arranca en el 70. Puede estar en el 80, en el 90, ¿sí? Pero bueno, por ahora estamos ahí dentro de la zona nivelada entre el 60, por ahí van dando. A ver exactamente. Vamos a poner ahí 64,
Así que bueno, por ahora es alcista, está parejito, está para seguir subiendo, ¿cómo que no? No hay noticias fundamentales, creo, ahora sí al mediodía con respecto al dólar. Así que bueno, es probable que en una de esas capaz que llegue a rellenar. Vamos a ver si llega por lo menos a la mechita ahí. A ver ahí. Ahí, llega ahí. Estamos prácticamente en los 45.531, ¿sí? También obviamente sería saludable que retroceda, pero bueno, por ahora, ¿sí? Nos quedamos calladitos y que siga subiendo un poquito más, ¿sí? Podemos poner algún FIBO, a ver, para ver dónde está llegando, seguramente ahí está en el 50, a ver, vamos a ver, retroceso de Fibonacci, a ver ahí si nos tira algo ahí interesante. 50, sí señora, bueno, al 61 puede llegar, ¿cómo que no va a poder llegar? Sería interesante, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos, gente. Inclusive te digo, lo pondría ahí a la zona, está un poquito más abajo ahí, ¿sí? Para que estemos en sobrecompra y después quizás algún retroceso para venir después a visitar la mecha, ojalá. No digan nada, si cae hasta los 35, espero que no. Bien, pero igualmente, gente, sabemos cómo es Bitcoin, ¿no? Fíjense, venía todo hermoso y de golpe, fíjense, el precio llegó a estar acá arriba, ¿sí? Ahí. Miren lo que hizo en un día y medio. 16% casi, ¿sí? Tremendo, ¿no? Bien. Y ahora estamos tratando de recuperar eso, ¿viste? Es así. Así que bueno, gente, vamos a ver dentro de la velita diaria rapidito. Al que le interesa lo que son las cripto, analizo Bitcoin, puede ser cualquier criptomoneda. Son correlaciones muy positivas, muy parecidas, ¿no? Muy parejitas. Inclusive podemos poner acá después. Vamos a poner ahora, miren, en H4 les voy a poner Ethereum si quieren. O a ver cuál le podemos poner, que no sea Ethereum, porque Ethereum es la más parecida. Es la hermana, la novia, es la novia. Vamos a poner la amante de Bitcoin, ¿cuál puede ser? A ver. La amante, ¿cuál puede ser? ¿Cardano o Solana? ¿Cuál puede ser? A ver, no. A ver, Sol. Mirá, la amante, no digan nada, fíjate. Le voy a pasar a gráfica de líneas a Bitcoin. Ahí está. Fíjense en sí, los dibujos no son muy parecidos, ¿no? Obviamente que algunas van a hacer otros movimientos por las actualizaciones que tiene su blockchain, ¿no? Su proyecto en sí, ¿sí? Pero fíjense que si Bitcoin sube, el resto sube, ¿no? Suele, obviamente, después con el tiempo, cuando ya están cansados los muchachos y dicen, che, basta de Bitcoin, nos empezamos a comprar altcoin y dejamos un poco de lado Bitcoin, ahí se notan las diferencias, ¿no? Pero igualmente cuando Bitcoin sube o cae, ya sea por un rally o por un dip, acá no importa si tenés una actualización positiva para la moneda, seguramente le va a pegar de forma directa a la monedita que acompañe a las top 100, a las top 1000, a todas, Escucha, qué lindo esto. Escucha lo que dice acá, escucha. Los dos somos así. Le está hablando Bitcoin a Solana, Mirá vos, Bitcoin, ¿ves que son amantes? Te dije. Mirá, tremendo, No quiero meterme dentro del tema a ver qué significa eso, pero me parece que son amantes, No digo más nada. Bien. De mi corazón. Vamos a salir dentro de velas japonesas. Y fíjense que si quiero, porque soy malo, no, vamos a poner a Ethereum como para que se peleen. Las muchachas, ahí está. Ethereum es la novia, es la más parecidita, ¿ven ahí? Ahí va Ethereum, ¿ven? Toma, para que veas, Ahí tenés Ethereum. Vamos a dejar un poquito Solana de lado porque Ethereum la va a retar a Bitcoin, ¿no? No, te juntaste conmigo, seguí conmigo. Ahí va, ¿ven? Vamos a poner un poquito velas también. Gráfica de líneas, ven, ahí van las muchachas. Muy parecido, ven todo, miren, ¿sí? ¿Eso para qué? Para que no se pongan a analizar una a una, los que te venden VIP, que se ponen a analizar criptomoneda una por una. Y esto va para acá, y esto va para allá. Y son todas. Mirá Bitcoin y tenés la idea, el 60%, 70% prácticamente, ¿sí? Bien, vamos a ver. Ahí estamos. Vamos a meternos, gente. ¿A dónde? Adentro de la velita. Escucha. No, primero voy a escuchar esto, che. El himno. Subile que yo me meto dentro mientras,
tipo que estaba hecho miga se mandó en una picada, chistando su mala sombra, sin copiloto ni nada. Sí, como acá. Mira cómo viene, ¿eh? Miren cómo viene, ¿eh? Como filo. Vamos a poner alguna zona para ver si toca, ¿eh? Sus fichas y su cielo ennegrece. Nunca. Estoy dibujando, no digan nada, ¿eh? Un banderín chartista, ahí está. Para joder un rato, estoy escuchando el tema, muy bonito, ¿eh? Bueno, vamos a ver si toca el techito ahí o no, ¿eh? Nos vamos a basar, obviamente. Se va gritando confiando, pura cortesía. Este es un poco por ahí, ¿sí? Que si lo juntás, es que la zona es un poquito más pesada, ¿sí? Así que bueno, ahí tenemos zonas para jugar dentro. El que hace intradía, con esto te sobra hoy, ¿sí? Puede pasar que llegue más, ¿no? Obviamente, fíjense que la vela diaria del viernes de las otras semanas hizo un 10% casi en caída, un dip. Sus aventuras pegan mal. Bueno, ahí estamos, muchachos. Retroceso. Veremos si ahora en la sobreventa dispara hacia arriba. Vamos a ver. Por ahora está consolidado. Hay un movimiento de volumen interesante. Estas últimas velitas de 15 minutos. Nos vamos a velas de 1 minuto. Así nos vamos al índice, ¿sí? Ahí estamos. Rectángulo de temporades mayores. Y acá abajo tenemos zonas interesantes. Y acá arriba tendremos el techito que armé recién. Así que ahí estamos dentro, gente, ¿sí? ¿Para qué? Para vos ver si dentro de esta zona podés hacer un scalping duro y puro. O si querés esperar un intradía, obviamente, para hacer compras o ventas, dependiendo. Obviamente, a ver ahí. Vamos a poner un angulito ahí. Ahí está. Interesante, ¿eh? Vamos a ver, ahí apoyó. ¿Se puede meter dentro de este ángulo? Sí. Pero bueno, vemos cómo respetó varias veces esta zonita también, ¿no? Acá, ahí arriba y ahí, ¿ven? Vamos a ver si lo respeta. Y obviamente viene a buscar el alto anterior en un ratito, o si realmente quiere venir a recuperar un poco lo que subió estos últimos días, aunque sabemos que bajó más de lo que subió, pero ya estamos prácticamente a los 43.500, seguramente quiera llegar a los 43.100 porque es malo, ¿viste? Pero bueno, vamos a ver, ahí se apoyó el muchacho. Vamos a ver ahora cuando comience la sesión de Nueva York. Faltan todavía unos 11 minutos, si nos encontramos por debajo o por encima de esta zona, de este canal que marcamos, ¿eh? Y el Pepe bailaba, ¿eh? No, este es Mila Pop, ojo, ¿eh? El Pepe Mila es... Ahora viene Pepe Mila. Los cuernazos ellos allá arriba, mirá. Bien, nos vamos a ver un poquito lo que es el índice. A ver esto, para que esto me gusta en un minuto, a ver cómo viene. Tremendo los muchachos, ¿eh? Ay, qué nenes malos, por favor. A ver, déjenme ver un poquito el movimiento. Y llegamos al show de Pepe Mila. Platillos, por favor. Ahora. Le faltó chan. Bien, bonito, escucha esto. Escucha esto. Si no te gusta esto, vamos con todo, Bien, vamos a dejar que corra la muchacha. Viene rompiendo los bajos anteriores. Así que bueno, por ahora viene rompiendo estructura. Vamos a ver, ya está sobrevendido, ¿sí? Vamos a ver qué hace en un ratito el precio. Tenés que tener lo que te dije, para comprar cuando cae. Pero bueno, si cae más, hace como hice ayer con la ruleta, lo que tiramos ayer. ¿Se acuerdan? Libra Yen. Bien, vamos a dónde? Al índice. ¿Al índice de qué, señores? El índice del dólar. ¿Por qué? Porque no lo soñé, dice de fondo. Índice, ¿estás ahí, índice? Una noche de cristal que se hace añicos. ¿Qué dice? No lo soñé. Se me y brindar tu suerte. No lo soñé.
Y no prendas. Quiero ver si coincide. Sí, ahí está, bien. Vamos a dejar esas zonitas que coincide con varios toques. Sí, inclusive un poquito más atrás también ahí. ¿Sí? Esto, gente, lo marco para tener una guía nada más, ¿sí? Inclusive podemos hacer una compresión del pasado. No es que va a llegar acá ahora, porque estamos en velas diarias, ¿sí? Pero para tener una idea general nada más, en este momento está sobrecomprado el precio, ¿sí? Saliendo de la sobrecompra, puede ser que caiga, pero vamos a ver qué pasa. Está en la mitad acá, en un POC, ahí, ¿sí? A la deriva. Vamos a ver dentro de la velita. Acá, ¿sí? Esta zona. Fíjense en que está hace varios días, como les vengo diciendo, consolidando, ¿sí? Vamos a ver dentro de la velita horaria. No vas a prender la luz, Y ahora agarrate ahora, viene el pogo más grande del mundo. Escuchá. Prepárate, búsquenlo en internet, gente. Esto, mírenlo lo que es tremendo. Estoy armando una compresión dentro de otra compresión, ¿sí? Acá tenemos acción, porque mientras más comprimís, más puede llegar a explotar, ¿sí? Para no armar canales. Podemos poner un canal acá, ¿ven? Si quieren. Ahí, ¿sí? Pero el precio va en otra dirección, ¿sí? Así que esto sería hasta acá nada más, ¿sí? Escuchá. Se viene la guitarra más hermosa del planeta Tierra, del planeta Pepe. Escuchá, para vos. Ahí vamos teniendo una pequeña dirección, pero inclusive yo te puedo sacar esta zona e ir ajustando el ángulo, la aceleración del precio. Ahí ven, ahí va acelerando porque el ángulo se va achicando, ven, ¿sí? Así que el precio por ahora está comprimido en una zona de consolidación de horario. Hay que esperar que reviente o operar los pepes consolidados, ¿eh? Y el que no sabe, todos los días explicamos siempre los pepes en masa, en contramasa, consolidados, rechazos y los fundamentalation, Hoy hice un video, gente, síganme, después les voy a pasar, hablando de divergencias, impresionante, el que lo quiera ver, está ahí gratis en una plataforma, después les paso la información ahí en Telegram, una horita hablando ahí en vivo, tremendo, Lindo a tu suerte. Bien, gente, voy a marcar estas zonitas. Miren, fíjense en esto. Vos podés marcar, vamos a ver acá un Fibonacci, vamos a marcarlo al revés. Podés agarrar esta zona, esta o esta, dependiendo. Vamos a agarrar esta de acá. Bien. Llega al 50, retrocede y empieza a hacer, fíjense en acá, adentro de esta zona, ¿sí? Los bajos más altos. Hay que ver que rompe, porque está dentro de varias compresiones de distintas temporalidades, ¿sí? Vamos a escuchar el final de este lujo de tema, Bien. Escucha. Grande indio. Qué grande el indio Solari, Gracias. Nos vemos en la próxima. Yo estuve ahí, indio, Yo estuve ahí con vos, indio, Bien, gente, ahí está. Ahora sí, señores. Obviamente, ¿no? Ahora que escucha, ¿con quién nos vamos? No, ya se iba, mete da toda música esto. Bueno, pónganse a bailar. Si el tipo ponía luces, pone luces, vamos. Ahí está, escucha. Bien, gente, consolidaciones dentro de, obviamente, varias compresiones diarias, horarias de H4. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el precio está encerrado en una jaula de compresiones donde los altos y los bajos van a un punto en común, ¿sí? Inclusive, si marcas una zona de aceleración, acá tenemos otra zona más apretadita. Y si querés seguir ajustando con el ángulo para que empiece a romper, ahí tenés otra más. Fíjense que se forman los famosos ángulos, ¿sí? Esto va
va hacia arriba, obviamente, ¿no? Pero para que vean cómo se va acelerando el precio hasta que en un momento lo revientas, ¿eh? Acá, por ejemplo, si Marco lo rompió, hay que ver si viene esta zona. Si vos en M1 te sirve, puedes buscar ventas, pero tenés que saber que no sé si vale la pena sabiendo que tenés acá y acá estas zonitas, ven, que puede frenar el precio. Si esta distancia a vos te sirve, bárbaro. Yo buscaría seguramente abajo esta zona hasta esta compresión o rompiendo todas estas aceleraciones hasta acá arriba, que coincidiría con estos altos que están acá, ¿sí? Entonces tenés varias zonas. Por ahora está dentro. No quiere decir que no te puedas meter si encontraste un order block en otras temporalidades, ¿no? O lo que estés utilizando vos como estrategia, ¿sí? Pero bueno, nosotros seguimos el mercado, el precio, y vamos viendo qué conviene según la viborita esta que estamos viendo, que está representada en velas japonesas, pero que en mi caso lo utilizo así, pero que sabemos que es esta viborita que está acá, ¿sí? Casi ya no. Así que compresiones, gente, ¿eh? Bien, ahí estamos. Siempre hay compresiones. Hay que ver en qué zona se encuentra la compresión. En el caso de que la compresión está acá arriba, está recontra sobrecomprado, bárbaro. Ahora, llega a estar acá arriba y está sobrevendido. ¿Sabés qué lindo para que reviente hacia arriba? ¿Sí? Por eso tenés que ir viendo si vas a favor o en contra de la tendencia, ¿sí? Acá estamos comprimidos. Estamos, fíjense de vuelta, velas. Vamos a ir a velas de H4. Fíjense en que son varios días consolidados. Miren. Miren, miren, miren. ¿Ven lo que les digo? Vamos a sacar todo este dibujo acá feo de fondo. Ahí, ¿ven? Todo esto que está acá es varios días. ¿Ven ahí? Inclusive ahí. Todo esto son días donde el precio no sale de esta compresión. Y vamos a ir a los días. Y vamos a meternos dentro de los días. ¿Ven? Ahí estamos. Ahí están los días, ¿ven? Miren, ¿ven? Esta zona es una zona para operar pepes rechazos. Acá arriba y acá abajo. En temporalidades que vos quieras, ¿eh? Los viene respetando. Pero ya va a salir en algún momento. Y ven de fondo las compresiones de las temporalidades menores dentro, ¿ven? Ahí, ¿ven? Y un test para ir al espacio. A lo de Planeta Pepe. Bien, gente. Nos metemos a dónde ahora, vamos al oro, no sé, a donde quieran. ¿Quieren que veamos algún índice? Podemos ver el DAX alemán si quieren, que me gusta mucho. A ver qué podemos encontrar. Acá voy a achicar un poquito. Atrapado en libertad. Hace una hora atrás estuve haciendo en vivo, gente. 350 en vivo estaban, no lo podía creer. Fíjate, acá en YouTube, tres gatos locos nomás somos. Y en la otra plataforma éramos muchísimos. Lo estoy pensando mucho, gente, ¿eh? Pero bueno, igual, bárbaro, ¿no? Así que ahí seguimos, ¿sí? Obviamente, vamos a ver qué hacemos, ¿sí? Estuvo lindo hoy, ¿eh? Estuvo ahí, ¿no? Dan muchos likes, ¿eh? 205 likes me dieron. ¿Vos podés creer? Revisen, después van a ver. No lo puedo creer, ¿eh? Eran 300 y pico, los otros eran, no sé si no sabían, pero estábamos en vivo, ¿eh? Muy bonito, muy bonito. Así que bueno, expliqué todo a full las divergencias, ¿eh? Estuvo bárbaro. Así que, el próximo video va a ser convergencias, ¿sí? Ya expliqué zonas de psicología, zonas de puntos de validación, varias cositas interesantes. Es el video número 12 ya que voy haciendo ahí. Y está bueno, ¿eh? Una hora y pico casi duran más o menos. Tremendo, ¿eh? A full ahí. Bien, a ver, vamos a ver. Nos vamos, escucha el trencito de fondo. Nos vamos ¿a dónde? Al oro, al oro. Ya puse el bote, el telaraña. Hoy lo puse de vuelta. Ayer nos dio frutos y nos fue bien a nosotros también. Lo puse el bot de compras porque vi una vela azul donde dije, bueno, había mechas, pero digo, ven que acá lo marqué. ¿Ven? Marqué, me metí dentro y vi, bueno, ya está, una vela alcista. La sensación acá, ojalá que esa sensación sea hacia obviamente estas zonas acá de arriba, ¿no? De resistencia. Así que veremos qué hace el precio, porque justo está en una media en el medio. Hablando de media en el medio, no va a estar la media en el bajo. Sí, puede estar. Es un promedio, un moving average, ¿sí? Donde está interactuando el precio y esto se puede ir hacia abajo. Pero si se va hacia abajo, a mí no me importa, porque el bot seguirá haciendo otras órdenes, ¿sí? Mientras estoy hablando, el bot está trabajando, ¿sí? Porque para eso le pago, para eso lo cree, ¿no? Le dije, dale, telaraña, la que te engaña. Escucha. Bien, 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 bien.
A ver si hay algún Pepe hay conmigo acá en esta hermosa plataforma que no, el algoritmo no nos quiere dar importancia. Mirá vos, en la otra, el video número 12, tengo más de 4000 vistas en los videos y en vivo 350, 400, 500, 250, tremendo, ¿eh? No puede ser que en YouTube no, ¿eh? Ahí uno se da cuenta de que es porque no te conocen, ¿o no? Es así. Entonces ustedes me tienen que ayudar de boca en boca, vamos. Escucha. Vamos a sacar este rectángulo hermoso. Hoy con todo ya estamos, gente, ¿eh? Pasa que vengo aceleradísimo. Mirá vos, ¿habrá divergencia acá? A ver. Sí, acá hay una divergencia, mirá. Esto puede caer, ¿eh? Digo, tampoco es que, ¿ven ahí? Vamos a ver después en algún otro indicador importante. Ahí, ¿ven? Es un indicador oscilador pero podemos poner un MACD o lo que quieran. Así que hay una divergencia. Puede ser que sea esta pequeña caída o que venga por lo menos con el orito acá, ¿sí? Apago rapidísimamente el bot y pongo el de ventas, ¿no? No, veremos qué hago. Y puedo poner los dos también. Así que bueno, gente, por ahora el precio está vela diaria alcista. Hay una divergencia en zonas horarias. Ya hice un par de velas hacia abajo. Vamos a ver si cae hoy. Acá hay un pinche que lo puede frenar ahí. Y bueno, acá si levante un poquito. Ahí estamos, en divergencia. Me voy a ir a velas de 15 minutos. Escuchá. ¿Saben lo que es Katmandú, gente? Sí, miren acá, cambiando de temporalidad sigue habiendo una divergencia, ¿sí? Obviamente que acá vemos mínimamente un poquito inclinado hacia abajo, ¿ven? Pero acá va hacia arriba todavía. A ver si ajustamos ahí. Sí, ¿ven? Va hacia arriba, acá va casi doble techo, casi, porque hay una pequeña inclinación hacia abajo, así que todavía seguimos estando, ¿ven? Ahí, ¿eh? Así que bueno, bien. Muchachos, la divergencia quizás es esta que pasó o puede seguir cayendo de esta zona. Veremos qué pasa, ¿sí? No siempre quiere decir que una divergencia signifique que tengas una oportunidad de compra o venta, ¿no? Si el pasado te muestra con puntos de validación, zona de soporte o resistencia que se suman a la divergencia, tenés más a favor para que el francotirador sea más exacto, ¿no? Qué lindo té. Che, no sé si no me pongo a tomar una... Bueno, no es hora todavía. Bien, vamos a ver, nos metemos ¿dónde? Nos vamos despacito. A ver cómo está acá lo que es el mapa de calor de... ¡Opa! Estaba en verde esto hace un rato, ¿eh? Bueno, menos 0,19 cayó el muchacho. 0,46 porque vienen en subidas, ¿eh? Escucha. ¿Te gustan las aves que migran? Escucha esto. Bien, me voy a ir rapidito al MT4, vamos a ver como todos los días, desde que somos bebés, la fuerza de la moneda, la que nosotros trajimos aquí, y bueno, el que le sirve bienvenido sea, ¿sí? Así que bueno, obviamente tenés que tener cuidado con eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque es solamente un indicador más, nada más, ¿sí? Nada más que eso, ¿sí? Que te puede ayudar, guiar, pero muchas veces te hace meter la pata también, porque lo que está fuerte, vos te vas a favor de eso y de golpe se pone a descansar, ¿eh, muchacho? Y fuiste, ¿eh? Pájaros libres de plumas doradas, los pensamientos son aves extrañas. Bien, vamos a la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y me voy. ¿A dónde me voy? Y obviamente me voy a la plataforma MT4. Primero, antes de ver las fuerzas de las monedas, vamos a ver acá el oro. ¿Dónde está el oro? Acá. A ver si hizo alguna operación. Ya le veo que no arrancó a este, ¿eh? Sí, señor y señora. Miren, ya vamos en positivo ahí, ¿eh? Ya va haciendo unos dolaritos, ¿viste? Y esto, a ver a qué hora arrancó esto, hace un rato, velas de 1 minuto.
Sí, ahí arrancó, mira, bueno, ahí va, el muchacho, yo lo puedo apagar ahora y me voy, y ya hizo algo ahí, habría que ver qué, obviamente que va cerrando parciales, ¿sí? Los lotajes grandes o chiquitos los va cerrando para ir haciendo promedio nada más, ¿sí? Por eso hay algunos que tienen menos lotaje, entonces eso es porque cerró un parcial, ven acá, cerró un parcial, cerró otro parcial, hasta que la suma de esta con otra operación van a salir completamente, ¿sí? Vamos a ver si, a ver, esto quiere ver algo acá, si lo cumple. Bien, a ver si cae, qué pasa ahí. Bien, gente, vamos a ver un poquito. Bien ya no opero, listo. Nada, le pongo poquito para ir probando, pero ahí va. Y fíjense que el bot de ventas lo tengo acá, ¿sí? Ahí lo tengo armadito. Vamos a poner la araña, ahí está. Ahí está, esto lo armó Pepe Mila, pero no está puesto, está la carita triste ahí arriba, Bien, vamos a ver si hoy o podemos operar fundamentales o no tampoco, porque no hay, me parece. Se me pasó, a ver. Escucha, qué bonito, Bien, ahora sí, vamos a relajarnos un poquito, vamos a poner música más clásica, más tranqui. Esto era, pues venía aceleradísimo, Pepe Mila. Vamos a ver acá, ¿cómo le va? Good morning. Cristian, ¿cómo andás? Buenos días. ¿Y operaste algo hoy? ¿Te metiste al mercado o no? ¿Todavía no? ¿Estás aprendiendo? ¿O ya venías? El tipo era un trader profesional hace rato. Tenía grupos VIP, tenía un garca, era un vendehumo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí. ¿Operando o no operando? ¿Qué estás haciendo? Buenas. JF Meléndez. Un gran abrazo desde La Paz, Bolivia. Muy bien, señor, gracias. Acá venimos, viste, a full con music y venimos de un video recién hace un ratito en vivo. Estuvo bárbaro. Después, si querés, les paso para que los miren. Quedan ahí guardaditos. Bien, no puedo decir de qué plataforma, ¿vieron? Pero después se meten, ¿sí? Bien, allá en Telegram les aviso. Buenos días, Pepe. ¿Cómo le va, Jexus? Espero que bien. ¿Y cómo va todo a full? Analizando alguna. Libra Yen, Libra Dólar. ¿Cuál les gusta, gente, para tirar ahí un tirito? A ver qué encontramos hoy, Nos vamos a poner acá a ver si le ponemos sumate. Ahí está. Bien. Fundamentales. ¿Hay fundamentales? Hoy se me pasó de chequear eso. Sé que a las 12 de mi país había, pero no sé si hay de mediano impacto. A ver, voy a chequear aquí de mediano impacto. Calendario. 12 del mediodía. Confianza del consumidor. Tenemos en enero en cuenta Joule de oferta de empleo a las 12. Ahí las tenemos, ¿sí? Obviamente. Y si pongo de mediano impacto, a ver si hay algo de mediano impacto acá en esta plataforma donde, a ver, hoy es 30. Acá tenemos el Yen. No, a las 12, a las 9 tenemos de... mira vos, Producto Interno Bruto de México, al que le guste operar, pero ya pasó las 9 de la mañana, a ver si ya pasó. Pero bueno, por ahora el dólar nada más al mediodía. Tenemos una noticia de alto impacto, estoy chequeando en varias plataformas. De mediano no veo nada porque las tengo destildadas, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos, ¿Se anima alguno de los poquitos que están a hacer alguna operación hoy? Nadie, ¿no? Bueno, avísenme si quieren y le tiramos ahí un tirito, Yo hoy nada claro, dice el amigo. Está bien, no. Y bueno, vamos a ver si encontramos algo. Muy bien, Si no encontrás, preferible esperar. Total, oportunidades, sabés las que vas a encontrar. Una nomás que agarre en el día, positiva, ya está. Hoy nada claro, solo metí una orden chica long en la libra dólar. Muy bien. Y bien. A ver cómo está la libra dólar. Vamos a chequear acá. ¿Estamos? A ver acá. Voy a esperar que se cargue. Ahí está. A ver, ¿qué tenemos? A ver acá, los muchachos. Si habré regalado de estos indicadores a gente que venía con nosotros acá, ¿no? Tremendo esto. Muy bueno. Ojalá que les haya servido para aprender y ser honestos en su vida. Eso es lo lindo, ¿no? Y digan, lo saqué de Pepe Mila. NZD 0, el australiano 1, libra dólar 1, en temporada es grande, ¿no? Está débil obviamente, así que ahí están, ¿sí? El euro y el dólar están fuertes, así que podemos buscar en contra de, por ejemplo, el australiano, ¿no? El dólar
por ejemplo, AUD USD, ¿sí? También puede ser el euro AUD también, ¿no? Obviamente el NZD. Vamos a ver, tenemos varios. El problemita es que si estamos... ya estamos dentro de la sesión de Nueva York, ¿eh? A ver. A ver, acá. AUD. ¿Dónde estás acá? Euro AUD hacia arriba. Sí, mira qué lindo, loco. Esta ya. No me quiero tirar de cajón, pero a ver, quiero ver el pasado un poquito. Mira cómo va esto, loco. Le voy a poner muy poquito, ¿eh? Muy poquito, ya me gustó cuando la veo de entrada. Puede ser que le pifie, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Sabes cómo le erras de entrada? Pero hay veces que ahí la tiré. Si cae, no me interesa. Vi el momentum, ¿sí? El momentum te puede fallar totalmente. Ahí lo vi. No pasa naranja. Si se va para abajo, le puse muy poquito. A ver cómo está el dólar. Ya lo veo que está más linda esa. Está subiendo, obviamente. Uy, mira cómo está esta. Y ahora sí un retroceso. ¡Pum! Para arriba. ¿Qué le pasó al australiano? ¿Encontraron... No hay más oro? ¿Qué pasó ahí, eh? ¿Están en el poder, en el gobierno los canguros ahora? ¿Cómo es? Bien, vamos a ver qué pasa. Ahí la dejé. Vamos a ver. Está muy alejada de la media móvil, ¿eh? Ojo, puede pasar de que quiera venir a visitarla. Veremos, ¿sí? Por ahora fíjense que recién estoy viendo que hay zonas, porque me tiré al momentum. Hay zonas de sobrecompra acá, ¿sí? Estos dibujitos, estos indicadores que los creó quien les está hablando. Uno es el Xinjiang y el otro son las bombitas que me están diciendo guarda negro, se viene la caída. Pero mira acá, miren la caída acá, siguió para arriba, ¿no? Así que no te podés guiar por un indicador, solamente te avisan. Así que ahí estamos. Vamos a ver qué pasa. ¿Eh? Ahí la dejo. Vamos a ver si cae. Hasta acá la podemos aguantar, ¿sí? No pasa nada. Es poquito. Total, el oro nos va a salvar, calculamente. El telaraña me va a salvar. Vamos a ver. Mirá, me sale la flechita, che. Mala. Vamos a ver qué podemos poner de music mientras. A ver. Music, por favor. Mira, escucha esto. Bonito. A mí me gusta. Música romántica para la mañana del planeta Pepe. Encontraban oro en Australia en este momento. Che, el precio acá abajo estaba. Luego tienen una ley de Murphy tremenda. No, ahí vamos. Esa sensación. Vamos a ir a una gráfica limpia para que no ver tanto los indicadores. Mil lenguas atravesarnos como pétalos inquietos. Euro, ¿estás acá? Atravesarnos como dos rayos intensos. Total, los dos somos así. Esta mañana te escribí. Atravesarnos. Voy a poner un Fibonacci acá para ver si le hago otro tirito más por las dudas. En la zona del 61, por acá, vamos a ver, ¿sí? Obviamente, como tiene poquito lotaje, podemos tirar otra igual, ¿sí? O podemos buscar la reversión, ¿no? Irnos hacia la baja también y después ir sacando frutos de ambos. Somos así. Bueno. Esta mañana en el caso de que caiga en esta zonita, según como vea el patrón, voy a hacer una segunda comprita, cuanto mucho. Y si sigue cayendo, no le doy más vuelta, me toca el stop y ya está, ¿no? Acá tenés dos chances. Puedo estar buscando la vuelta para sacar la positiva, pero hoy voy a poner un stopcito y listo, ¿sí? Veremos, obviamente, cómo se mueve el mercado, ¿no? Dentro de mi corazón, estás adentro de mi corazón. El euro es malo. Para mí es por la choperita que está acá arriba, ¿eh? Se marea, ¿viste? A ver si la viene a buscar. Una choperita, dice ahí. Se va. Acá tenemos otra zonita interesante. Vamos a ver si viene a esta zona. Vamos a ver. Ojalá que, en el caso de que venga, apoye. Y acá hacemos una tablita, cuanto mucho. Y si no, no pasa naranja debajo.
por acá, por esta zonita, nos podemos estar yendo. Escucha, escucha. Qué lindo tema. Si no te gusta eso, ¿qué te puede gustar? A ver, vamos a poner. A ver si hay algo de Papo acá. ¿Le gusta Papo? Papo, Papo. Mira esto. A ver acá. Uy, ¿qué tenemos para elegir? Hay tantos temas que no sé cuál, ¿eh? Un poco de blues. A ver acá. Un poco de blues. Un poco de blues. Maldito duende. Mirá vos. ¿Se acuerdan? Los héroes. Tremendo, ¿eh? Mira, Perro Viejo. Escucha esto, escucha esto. Blues bien rock de Argentina, de barrio. A mí me gusta. Escucha. Che, ahí me le tiré, ¿eh? El Momentum fue la última vez la que hizo ahí. Pero estaba para seguir. Porque te puede recorrer hacia arriba. ¿Cuántas veces lo agarramos así? ¡Boom! Dispara de 10. Y ya estamos cerrando la operación. Y bueno, Escuchá la letra, ¿eh? Miren cómo explica un perro viejo. Perro viejo. Y el tren. Escuchá la letra. Se llena un vagón en la estación. Pasa un transeúnte chiflando una canción. Se prende un cigarrillo esperando un tren, con la mano en el bolsillo, ahí parado en el andén, con la cara gastada, los ojos negros de perro viejo. La calle por el ventanal, sube el humo de la villa, la paternal, y parece aburrido mirar y mirar. Y la paranoia de perro viejo. Un culo come trapo. Divergencia ahí, gente, ¿eh? Esta me la comía ahí, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver si el precio llega a estas zonitas, ¿sí? Como para ver si podemos hacer una segunda comprita. Y si no, bueno, que nos saque acá abajo. Después veremos la suma de lo ganado y lo perdido. Positivo, ¿no? O negativo. Veremos. Voy a esperar una orden más chiquita. Acá le voy a poner lo mismo. Por encima. Vamos a ver si la abre, ¿no? Voy a ir bajándola. Yo me quiero enamorar. Señora, tiene fuego. Se me quedó mi como un perro viejo. Perro viejo. Si tuviéramos un par de horitas me quedo abriendo más órdenes, ¿eh? Y le vamos dando la vueltita al precio hasta que encontramos para dónde va y empezamos a cerrar en positivo y cerrar las negativas chiquitas y vamos haciendo promedios, ¿sí? Pero no tengo tiempo. Escucha. A ver cómo está el euro ahora, el más débil de todos, ¿vieron? No, ahí vamos, a ver. Bueno, el australiano está tomando fuerza en temporadas chicas, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Sigue fuerte el euro en
temporalidades intermedia entre 30, H1, H4, está por encima del australiano, pero quizás nos tenemos que comer un retroceso. Por eso te digo que si la esperás, se va a dar de que siga subiendo en algún momento, pero bueno, hay que esperar obviamente, porque esto puede seguir cayendo hasta acá abajo y tenemos que poner un límite, así que el stop va a estar por esta zona más o menos. Voy a ver, si no... Y a pobre también. En algún momento tiene que hacer alguna disparadita hacia abajo y darse la vuelta. Vamos a ver si respeta esta línea que viene acá, ¿no? Esta que está acá. Vamos a ver si la respeta. Estaría bárbaro, ¿no? Porque es la segunda operación que haría, ¿sí? De un perro con voz. Vamos a ponerle ahí, así pasa, si no se asusta. Ya estamos dentro de la zona del Fibonacci, ¿sí? El 61 está acá, ¿ven? Ahí está el 61 y ahí es donde haría la segunda operación, ¿sí? Por las dudas tengo una orden pendiente arriba, nada más. Ven, si pongo acá el Fibo, ahí, ven, ahí está más o menos. Sí, el 61 está acá, me parece. No, acá abajo, ahí está, sí, ahí. Ahí está el 61. Vamos a ver si lo llega a tocar, ¿sí? Bueno, ahí me abrió la orden, mirá, justo, ¿eh? Sí, bueno, vamos a ver qué pasa acá, ¿eh? Si es que está haciendo... ¿no? Alguna retroceso interesante para venir hacia abajo fuerte, o si es que toma de vuelta fuerza el euro. Vamos a ver. Esta es la zona donde podemos poner por debajo el stop, cuanto mucho ahora, porque ya tengo las dos órdenes abiertas, ¿eh? Si no, era donde me iba a meter con la segunda operación, ¿ven? Vamos a ver si acá el indicador de Pepe Mila se mete por encima o si va a conocer el stop loss. Vamos a ver. Por encima del promedio, ¿no? Casi pasa a color verde. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Por ahora estamos ahí esperando que recupere un poquito el euro. En M1 está muy débil, pero en las temporadas mayores está por encima de lo que es el australiano. Así que por lógica sería un retroceso de temporadas chicas y tendría, no quiere decir por lo menos de venir acá, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa matemáticamente, estadísticamente, pero eso no quiere decir que ahora primero venga hasta acá abajo para después irse para arriba. Lo bueno, sabemos que va a ir para abajo o para arriba. Si va para la izquierda, apaga la compu, volvé a prenderla o fíjate si no está dada vuelta el monitor. Bien, a ver, ¿qué les puedo regalar? ¿Esa les gustó? Mirá para vos, esta te la dejo, no voy a hablar, escuchen esto. Juego mufado. Era la operación, ¡pum! Caía Juego mufado. Vamos a tirarle suerte a esta vez. ¡Suerte! Uy, mirá. Ay, justo puse la canción que se llama Juego Mufado, ¿eh? Esto no es un juego, pero capaz que está mufado, ¿qué decís vos? Los naipes se tiran y el azar hoy no está. El azar hoy no está de tu lado. Bueno, el stop va a ir acá, gente, ¿eh? Si me saca, ya lo pongo porque me conozco. Y si me llego a quedar 2 horas más, lo podemos llegar a recuperar porque haríamos otras operaciones contrarias, ¿vieron? Como los Xinjiang. Pero hoy quiero usar stop nada más. Así que podemos tirar... No, ahí está, ahí está. Saborea el bocado de tu ilusión de volver a encontrarla. Hoy el juego está... Mira, escuchá la letra. Para vos, para la canción. Hoy el juego está mufado. Bien, ahí lo dejo, ¿eh? Voy a buscar agua y vengo a ver si el precio va y toca el stop o si decide subirse, ¿eh? Recuerden que la zona que íbamos a poner la segunda entradita era esta, ¿sí? Lo que pasa es que puse la orden pendiente arriba para ir bajándola y con una velita me la tocó, ¿sí? Pero no pasa nada, ya está. El azar hoy no está de tu lado. No. Hoy el juego está Hoy el juego está mufado. Para nosotros la canción, ¿eh? Hoy el juego está mufado. Miren acá, miren acá. Acá estamos haciendo plata. Me parece que me dedico a armar robots, gente, ¿eh? No.
Hoy está de tu lado. Bueno, seguimos. ¿Dónde estábamos? Lo dejamos. Todo esto es dinero cerrado en positivo, ¿eh? Vamos a esperar esta muchacha a ver qué hace, ¿eh? Le hacemos rezongar al robot nosotros alguna vez, ¿se vieron? Buenos días, Pepe. ¿Cómo le va, Pepe Gatillo? Tanto tiempo trabajando firme, ¿no? Como... Ahora sí, firme como rulo estatua, ¿no? A ver ahí, ¿dónde estamos? A ver qué dice el amigo. Pepe, pasito a pasito a no perder. Sí, señor, siempre pasito a pasito. Hola, Fabián. Buenos días, Mila. ¿Cómo le va, señor? Acá estamos a full con el bot y con Pepe Mila, que me tiré con el momentum de la fuerza del euro. Pero bueno, se ve que justo dice: pon esta canción, con esta canción de fondo, escuchá la letra, escuchá la letra. Escuchá la letra. Vamos a ver si respeta la letra al precio, ¿no? ¿O no? Vieron que somos seres humanos, ¿no? Recalentaba el loco, ¿eh? 3 kilos de lote ponía en venta. No, pero hoy no quiero hacer ningún Xinjiang. Hoy vamos a poner stop y listo. Ahí está llegando la zona de FIBO. Y en esta zona supuestamente iba a ser la segunda compra, ¿eh? Pasa que me apuré a poner la orden pendiente arriba, iba a ir siguiendo por detrás y me tocó la muchacha ahí, no pasa nada. Vamos a ver si esto es un descanso, porque no está haciendo velas agresivas. Cada tanto tira un volumen alcista interesante, como esta velita que vemos acá. Vamos a ver si antes de que me toque el stop dispara hacia arriba, ¿no? Vamos a ver, está en la zona de esta directriz que está acá. Vamos a ver si la respeta, ¿no? Qué lindo tema, lástima la letra, ¿no? Es linda la letra, pero cuando estás operando parece que te lo canta para vos, ¿viste? Sos muy malito, cantaba la canción. El juego está mufado, decía el muchacho. Bien. A ver, vamos a tirar una linda. A ver acá. Mira, esta me gusta. Esta también, como que no. A ver acá. Uy, mira que tenemos para elegir acá, Escucha esta. Un ángel para tu soledad. Temas hermosos, Bueno. Mira vos, si hubiéramos buscado ahí, qué lástima. Un Xinjiang, ¿no? Los que ya conocen algunos ya estaríamos en ganancia, ¿o no? Pero hoy me tiré por esta, por el clásico, ¿sí? Por el clásico de, bueno, promedio. Y si no, que me cierre, ¿qué problema hay? Inclusive puedo llegar a tirar una tercera orden, porque es muy poquito el lotaje. Pero tampoco quiero, por las dudas. Puede llegar acá a la zona y estamos en tabla, ¿sí? Inclusive puedes tirar un poquito más alto el lotaje, pero no, lo dejo así tranquilo. Porque si llega a ir en contra, la pérdida es mayor también, ¿no? Escuchá. Ya sufriste cosas. Mejores que estas. Escuchá la letra. Y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento veloz. Y aquí, gracias a Dios, uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no. Bien. Bueno, vamos a ver qué hace el precio, En una de esas se puede llegar a dar vuelta, vamos a ver, pero vamos a tener que comer un par de velas, por eso les digo, a las 11 y 10, 11, 10 y 50 me estoy yendo, por eso les digo que podríamos haber hecho un Xinjiang tranquilamente, pero bueno, no me imaginé que iba a caer despacito, ¿vieron? Pero ahí va.
Lo único que nos podemos llegar a ver interesante es la velita azul, interesante grande, no chiquita, quiere decir que el volumen está para arriba todavía, está descansando el euro, vamos a ver si dispara en algún momento, solamente descansó, apagó, se metió a los boxes para cambiar rueda y ahora en un rato dispara hacia arriba, pero espero que dispare, pero que no nos toque el stop, ¿no? Y si lo toca, bueno, ya está. Escucha qué linda canción. Recuerden que la segunda orden la íbamos a abrir donde está la zona esta grande que estamos viendo, acá, ¿sí? Ahí vamos a abrir la segunda orden, pero quise seguir por encima con el shell, con el buy stop, ¿sí? Y bueno, lamentablemente me lo tocó ahí, ¿sí? Y las llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos del Ángel de la Soledad. y el gracias a Dios tampoco que Bueno, ya si rompe esta zona, esta vela es interesante para venir a visitarla. ¿Ven esto? Ojalá que no, pero ya si viene hasta acá, nos va a depender solamente la zona Fibonacci, donde hay una zona de altos que lo puede frenar. Un pequeño mechazo nos sacas, ¿eh? La puedo poner a los stop acá, pero creo que ya se va mucho, ¿sí? Por más que sea poquito el lotaje, si nosotros pensamos agarrar la misma distancia hacia arriba, no podemos poner un stop de 3 veces a 1 de ganancias, ¿eh? Así que lo dejo ahí y que lo toque, que lo toque. Escucha. Bien, pidan un tema, vamos. A ver, ¿qué quieren que hagamos? Hoy no subió nadie a operar, ¿eh? ¿Quién se va a animar a operar obviamente tiene que ser scalping, ¿eh? Por más que te guste el intradía, tiene que ser sí o sí scalping. A mí también me gusta el intradía, pero imagínate si estamos una horita operando en scalping, en intradía, recién analizando velas de H1, de M30, al otro día tenés que ver si tocó TP o stop, ¿no? O en el mismo día, obviamente, pero pasado un par de horas. Entonces hago lo mismo en scalping, que sería intradía, pero más rápido, ¿no? Y obviamente que le guste el scalping como a mí también, puede aprovechar para ir aprendiendo, porque es complejo muchas veces el scalping, hay mucho ruido y tenés que meterte ahí dentro, ¿viste? Casi me voy, ¿vieron? Me subí un hipo ahí. A ver. Estoy contento porque nos viene yendo bien en todas las operaciones, así que entre las ganadas y las perdidas estamos por arriba lejos, ¿eh? Estamos ganando como un Messi, no sé, ponele que tenemos a Messi, tenemos a Pepe Mila, el loco de Pepe Mila suplente, ¿no? Aguatero, pero lo tenemos ahí, lo tenemos a ver, a Cuchufo, lo tenemos a ver quién más puede ser, lo tenemos al Diego Maradona. Y del otro lado, ¿no? Que serían los stop loss, tenemos a Ronaldo, tenemos a todos los hinchas de River y al loco, ¿viste? Se le metía con... No, pará, con eso no te metas, negro, ¿eh? No, mentira, aguante River y Boca, los dos, me gustan los dos. Pero bueno, ahí vamos a ver qué pasa, si toca, si no toca. Lo que sí les digo, que los patrones son por ahora fuerte el euro en temporalidades grandes y estaba como en un retroceso en temporalidades chicas. Puede pasar de que caiga, obviamente, pero si cae puede ser no porque esté débil el euro, sino porque está descansando y el australiano aprovecha, ¿sabe qué? Lo que puede, ¿no? Ahora puede pasar que un par de velas, vieron que les dije, había una vela interesante alcista del euro en M1 que te está diciendo que el volumen va hacia arriba. Ojo, puede pasar que le estemos errando, pero en algún momento esto se puede dar vuelta y se va para arriba. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Si cae, si sube, eso ya no depende, no sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿sí? Sí sabemos lo que está pasando ahora, que estamos ahí en unas órdenes, un par de órdenes abiertas. Mirá si hubiera puesto la orden acá, loco. Ahí, mirá, ahí subió, ven un poquito. Qué lástima, ¿no? Ojalá que haga piso acá, que empiece a hacer una sensación de doble piso o un hombro, cabeza, hombro, que sería algo así. Estaría bárbaro, ¿no? Este sería el hombro. Opa, no, qué toque ahí, no. Acá, este sería el hombro, ahí, un hombro, ¿sí? Obviamente esto es algo que después vos lo dibujás ahora, pero con el diario del lunes es más fácil, ¿o no? Ahora lo dibujo, ¿no? Si llega a salir, bárbaro, pero si no sale, capaz que te rompe el boss acá hacia abajo, o el choch, como le quieran llamar ustedes, si es que cambia la tendencia o lo que quieran. Ahí va, esto puede ser que haga algo así, y que después terminemos estando acá arriba. Vos no lo sabés, un hombro, cabeza, hombro, o llámenlo como, no sé, una consolidación ahí. No lo sé.
Lo que sí sé es que está haciendo una frenadita y veremos si es porque está descansando, ahora le toca el turno, perdón, de vuelta al euro y dejó de descansar, o porque realmente ya empieza a tomar un poquito de fuerza lo que es el australiano, ¿no? Recuerden que acá tenemos dos que están, de un lado la base y la cotización, ¿sí? El euro y el australiano. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, seguimos acá con el oro. Ahí va el oro. Miren, cerró operaciones, todo esto. Después vamos a ver cuánto hizo el oro. Obviamente el lotaje muy chiquito, pero bueno, ahí va. Me fui en compras porque estaba la vela con sensación alcista la diaria, ¿no? Nada más. Si no, utilizaba las ventas. La semana que viene vamos a ver si no utilizo otro bot que le puse. Tengo varios bots que fui armando, tan rengos. Le falta la pierna, el codo. Hay algunos que le falta, no sé, la cabeza. Pero los arma Pepe Mila. Vamos a ver si no tiro para el euro dólar o para el DAX o para el oro también. Algún otro que tengo ahí armadito. Obviamente que no tenga que razonar mucho. Que haga alguna grilla, que haga alguna cosita interesante en estructuras, ¿eh? Bien, gente, ahí estamos. Parece que capaz que, ojo, ojo, capaz que hace, vamos a ver, ojalá que haga otro pisito más acá y se vaya para arriba. Si rompe este bajo, sí, obviamente estamos hablando ya prácticamente de que es probable que venga al 61, obviamente que está acá. Pero si no viene al 61, es probable que nos recupere un poquito. Si recupera acá y veo que está medio raro, esta orden de acá la voy a sacar y la voy a poner más abajo, que era acá la zona donde yo quería, ¿sí? La segunda orden, con un stop un poquito más abajo, la segunda orden. Ahora, si va fuerte, dispara fuerte, acá ya tenemos tabla, ¿sí? ¿Por qué tabla? Porque estaríamos parejos, sin contar la pequeña comisión. Ahora, si hubiéramos puesto, no sé, una pequeña martingalita ahí, obviamente que no hubiera puesto lo mismo que puse acá arriba, ¿no? Y arriba hubiera puesto la mitad de lo que suelo poner siempre. Si pones un lote, pone, no sé, 0.2 acá arriba y el resto lo usas 0.4 acá abajo y 0. No sé, 8 acá abajo, 3 tiritos. La suma que te llegue prácticamente a ese lote que operas diario, un ejemplo, ¿no? Entonces ganarás menos, pero cuando tenés más chances, ¿sí? Más chances, un rango más grande para ir cerrando en positivo. Acá empezó a formar, fíjense, una compresión el precio. Vamos a meternos dentro para que vean que hace mechas. Dependemos de que pegue un estirón el euro acá. Vamos a ver cómo está el euro en M1. Vamos a esperar a que se actualice acá. Bueno, está débil el euro y empezó a estar débil en M5. Sí está fuerte en temporales grandes. Vamos a ver si el último de todos es el euro. Mira acá en M1. Vamos a ver qué pasa en un rato. Imagínate las onditas de helio, ¿sí? Alcistas en temporales grandes, ¿ven? Y está en un retroceso en M1. Vamos a ver si es un simple retroceso o si después le agarra COVID a M5, M15, M30, que lo contagió M1 y cae todo. Hasta ahora viene el euro fuerte, pero está débil, ¿sí? En la pequeña temporalidad que estamos viendo nosotros. Por eso el australiano, que es el más débil de todos, está aprovechando para ir hacia abajo, no por la fuerza de él, sino porque está débil el euro en esa temporalidad. Así que ahí vamos, muchachos, veremos qué pasa. Y cuanto mucho, si me tengo que ir, ven ahí, dejo las órdenes puestas, ya tiene stop. Cuanto mucho le puedo poner algún TP o algún trailing stop, ¿no? Que cierre. Muchas veces el TP, lo que te va a pasar, ponele que pones un TP acá, un ejemplo. Y viene y te tocó y siguió hasta arriba. Una lástima, ¿no? Porque podés poner un trailing stop y capaz que termina acá la operación. Pero también puede pasar de que te saque acá con el trailing stop y después llegue hasta acá. ¿Sí? Entonces por eso tenés que, si vos estás viendo, es lo mejor que hay, tampoco metas mucha mano, ¿viste? Esta sensación de arquito puede pegar un reventada hacia arriba que me encantaría, ¿ven? Ojalá el precio rompa este altito hacia así y brum, para acá arriba estaría barro una vela como esta acá y que vaya apoyando, ¿no? Empieza a tener fuerza, ojalá, ahí lo vemos, por eso no de entrada. Estuvo lindo la entrada porque agarré un momentum donde el precio iba con todo para arriba, por eso vieron que estaba viendo, íbamos a analizar, me tiré de cabeza. Hay veces que obviamente en vez de orden pendiente vamos a una orden de mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque si te pones a pensar, mira, y si cuando toque ya se te fue, ¿sí? Obviamente se nos fue para el otro lado, pero no pasa nada con esta velita, ¿no? Así que mira, la agarré al filo, pero no porque la puse, porque me metí a mercado. La idea era que el precio, pum, 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 haga un par de velas, chao, fuera, ¿sí? Que ya lo hemos hecho muchas veces en vivo. Así que está, bueno, si cae el precio, ya está. Si sube, la sensación pareciera como que quiere recuperar un poquito, pero no quiere decir eso que porque esté haciendo el triple acá, hombro, cabeza, hombro, o esta pequeña consolidación tenga que subir, ¿no? Puede venir hasta acá abajo y rompió esta zona que sería este bajo.
Vamos a ver. Ahí, ya si se empieza a meter en este ángulo, nos queda esta oportunidad de que se apoye acá. Y ya después de esta está muy cerquita del 61, que es un número FIBO, el número Gold de oro de FIBO de esta tendencia alcista que estamos viendo acá, de esta zona, de esta tendencia de acá. Tomamos un FIBO, ¿sí? Bueno, vamos a ver si esa vela es una trampita para darse vuelta y se va para arriba, o si viene a visitar el bajo, ¿sí? Ahí estamos, muchachos. Música falta mientras, a ver. Denle like, amigos. Comenten los videos que subo si pueden. No en vivo, sino los videos que subo. Así me dan una mano con el algoritmo, ¿sí? Menos vos, Pepe Gatillo, que los comentás a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, loco. Tampoco tenés que hacerlo por obligación, ¿no? Hacerlo por si lo sentís, nada más. Nada más que eso. Bien. A ver, vamos a ver otra canción. Tengo para tirar acá. Mirá que tengo lindas canciones. A ver. Al vacío. Mira, no, llego a poner esa y se va al vacío. ¿Te imaginas? Aparte está muy caro el vacío en mi país también. Subió un poquito la carne. A ver, la carta. Mira vos. Uy, mira acá. Tenemos varios temas, pero... A ver. Mira qué lindo tema. Vamos a ver acá un poquito. Le voy a regalar. Vencedores vencido. Con esta sube. Acuérdense lo que les digo. Vencedores vencido. Quiere decir que sentimos que estamos vencidos y terminamos venciendo. O al revés. No, perdón, al revés. Bueno, le tiro una pálida más al mercado. A ver, escucha. Vencedores vencidos. Eran ganadores y terminando siendo vencidos. Ojalá que nosotros seamos los que le vencemos a esos vencedores, ¿no? Vamos. En este plumaje blanco. Dejo la canción, escuchen. Diarios en un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando un hueso. Un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en manto negro. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. De polvo, hemos perdido el rastro unos minutos, un par de monos más, unos terrícolas, vencedores vencidos, buena suerte, más que... Bien, gente, ahí lo que voy a hacer es, voy a poner, ya lo puse, el stop en positivo de la orden de abajo, ¿sí? Yo lo que puedo hacer acá es, obviamente si esperamos tanto, esperar a que siga subiendo, pero si cae, no tengo tiempo para hacer la operación completa, pero si en el caso de que caiga y me saque ahí, puedo poner la orden en la zona del 61 que les decía de Fibonacci, o en otra zona más interesante, ¿sí? Para no tener las dos órdenes abiertas, estaría perdiendo menos, ¿sí? Si se va para arriba, bárbaro. Y si va para abajo, que me saque, no pierdo nada, ¿sí? Me vuelvo a meter con la fuerza. En el caso de que me toque ahí, voy a ver algún patroncito interesante y me vuelvo a meter más arriba. No pasa nada, ¿sí? Bien, ahí está, eso, no pasa nada. Obviamente que si me saca y va para arriba, ya podríamos estar ahí, estábamos prácticamente en tabla, ¿sí? Pero lo dejo, no me interesa. La idea es, obviamente, tratar de perder lo menos posible. No voy al mercado a ganar, sino a no perder, ¿sí? Tratar de eso, de buscar eso, ¿sí? En este caso me decidí por esta opción, ¿sí? Si va para arriba, bárbaro. Y si no, bueno,
Voy a poner la orden acá abajo, ahí abajo, le voy a poner de vuelta un buy stop. A ver acá, escucha, qué linda canción, ahí está, ojalá que suba, ¿no? Obviamente después cuando esté acá arriba, che, ¿por qué sacaste la orden? Y bueno, hay veces que la dejamos, hay veces que la saco, ¿sí? En este caso la saco porque puede pasar de que el precio, sí, va a subir, ojalá que ya lo haga, pero si cae, me va a sacar con un solo stop, o por lo menos le doy la chance de agarrarlo un poquito más abajo, ¿sí? Acá, y no estar con dos órdenes arriba negativas, ¿sí? Inclusive puedo cambiar el lotaje, ponerle un poquito más grande también, pero no, voy a poner un lotaje acá chiquito para si pierdo en el caso de que me toque el stop, me agarre más abajo la última orden que voy a poner, ¿sí? Vamos a esperar ahí un poquito a ver qué hace, está comprimiendo el precio, inclusive después, miren, fíjense que se apoya en el número redondo. A mí no me interesa hacerme rico con una operación, me interesa no perder y que todo sume, y si pierdo, perder lo menos posible, ¿no? Eso es lo que con el tiempo, créame gente, eso es lo que en el tiempo te hace rentable. Día a día tratar de buscarle la vuelta al mercado, no siempre de memoria hacer lo mismo, porque hay veces que tenés que razonarlo, no es lo mismo que acá el robot puede estar ahora en negativo acá, ¿ven? Bueno, ahora está todo en positivo, ¿ven? Y miren lo que está, va haciendo, ahí va, miren cómo va, y ahora va a cerrar seguro, el bot va hermoso, ¿sí? Por ahora, obviamente también cuando decidí elegir este bot, ¿no? En vez de este otro, es porque vi la vela que me interesaba, que para mí podía ir el oro para arriba, ¿sí? Por eso este otro, que es el mismo, pero está apagado, ven acá el bot, no está haciendo orden. Acá, miren, ahí empezó a cerrar, miren ahí mientras, ven, ahí va cerrando, si el oro va para arriba, tendríamos que ver cómo está yendo el australiano, ojo, a ver si va cayendo un poquito, a ver el australiano acá, miren, ven, ¿qué les digo? Ahí va cayendo. Ven qué bueno que saqué la orden. También podría haber cerrado acá con una pequeña, casi tabla era esto, ven ahí. Una tabla era prácticamente. Así que lo que voy a hacer, dejo el stop acá, veo si se pone fuerte la operación. ¿Ven que está bueno esto que están viendo? ¿Por qué? Porque vos acá estás viendo una persona que opera siempre siguiendo el accionar del precio, ¿no? No opero de memoria y porque se cruza una media, no. Obviamente las puedo utilizar, puedo ver indicadores, pero yo vi, obviamente, que venía fuerte, tiene que ir para arriba, pero en una de esas puede pasar de que el precio ahora decida venir hasta acá abajo. Entonces prefiero tener una sola orden, ¿sí? En negativo y no las dos, inclusive la segunda que por ir bajando me la tomó acá, ¿no? Con esta velita me parece acá, esta vela, por ahí me la tomó a la orden, me parece. Y por ahí, bueno, entonces esa es la idea. Si el precio sigue cayendo, que caiga, quiere decir que acá el oro va a seguir hacia arriba. Miren cómo va el oro ahí, tremendo. Cuanto mucho puedo permitirme perder acá esta orden, inclusive la puedo cerrar ahora porque estoy en dudas y perdería la mitad prácticamente de lo que tengo que perder, más una sola operación. Podría haber cerrado también de acá hasta acá cuando hicimos unos 5 o 6 pip, acá que no es mucho, y cerraba la de abajo. ¿Y qué pasa? Como hicimos ayer, ayer cerré parciales varias veces, entonces cerré, gané un pedacito, subió de vuelta, cuando subió hizo varios pips, cerré de vuelta por la duda, en algún momento va a seguir subiendo y va a decir, ¿para qué la cerré? Bueno, pero si cae como ahora, yo acá podría haber agarrado 5 o 6 pip o 10 pip, un ejemplo, ¿no? Vuelve a caer, me vuelvo a meter, vuelve a caer, me vuelvo a meter, hasta que en algún momento te toque el stop, pero la suma de lo que sacaste positivo con lo negativo te puede servir, ¿no? Obviamente, esto lo mismo sería en cualquier temporalidad, ¿sí? Bueno, vamos a ver si respeta estas zonas de Fibonacci, ¿sí? Vamos a ver por qué, porque está haciendo una ampliación del precio ahora, ¿sí? Vamos a ver si la respeta. Ahí está haciendo un canal de ampliación. Ven acá, si marcamos así, está hacia arriba. Y vamos a ver si acá llega, más o menos, ojalá que no. Ahí tocando, ahí, a ver si se devuelve. Está justo en el número del FIBO. Ahí yo le tiraría una entrada, una compra. Y mirá, voy a esperar esa vela, a ver. ¿Por qué? Porque, bueno, ya está. ¿Por qué? Porque seguramente si agarras esta velita, ya cierro un pedacito por acá en positivo. Si vuelve a caer no me interesa. La de abajo en este momento decidí, como jueguito de ajedrez, de utilizarla como para ir sacando parciales. Si hubiera hecho la compra que les dije recién, se me pasó por hablar, hubiera sacado un parcial acá de unos... bueno, es muy poquito, 4, si sube un poquito más estaría bárbaro, hasta ahí le hubiera sacado hasta antes del alto, obviamente acá unos 6-7 pip, más los 5 que saqué acá, supongamos que después me vuelvo a meter de vuelta y la de arriba está obviamente en negativo. O también lo que se puede hacer es con las operaciones que voy abriendo abajo, supongamos que de acá hasta acá me hice un ejemplo, vamos a redondear, $5. Bueno,
Acá me hice otros $3. La suma de los 5 más los 3 me da 8. Y acá supongamos que voy perdiendo en este momento 15. Bueno, me saco de la que está arriba un parcial para que el drawdown sea más chico. En vez de 0.10 le dejo 0.3, ponele. ¿Entiendes? 0.03 le dejo. Me saqué 0.07 y es como que lo ganado lo utilicé para sacar un pequeño lotaje o un gran lotaje de la que está arriba. Entonces el drawdown es más chico y con una pequeña orden que le meta abajo o arriba y el precio esté a favor de esa orden, ya empiezo a tener ganancias. Entonces empecé a utilizar la matemática, ¿me entienden? A ver acá, esto debe estar cayendo el oro acá. A ver si ahí está cayendo. Bueno, para mí mejor si cae, ¿no? No en el bot. El bot ya hizo lo que tiene que hacer. Inclusive acá yo voy a cerrar las órdenes. Mirá, la voy a cerrar. Voy a cerrar. Bueno, ahí me abrió de vuelta, ¿ven? Tremendo, ¿eh? Es malo el bot. Ahí me la abrió de vuelta porque lo voy a cerrar de acá. Ahí está. Esta la cierro. La de arriba. A ver, vamos a esperar si sube un poquito, ¿no? Le puedo poner un stop. Pero estaría bueno que caiga. Si cae esta me va a ir bien en la otra operación. Ahí está. Ahí la cierro. Cierro esta que está en positivo. Esto lo hago yo porque me voy, si no dejo el bot. Si tengo un BPS, lo dejas ahí funcionando, ¿no? Ahí las cierro, las órdenes, cerré todas las órdenes. Me parece que solamente en negativo, un pedacito de acá hasta acá que lo cerré manual ahora. Seguramente ahora el precio, ¡pum!, para allá arriba. Pero bueno, veremos que nos queda el euro out. Ahí va hacia abajo. ¿Ven lo que les digo? Acá supongamos que nos hubiéramos metido, hubiéramos sacado otro poquito más, 5 pipas ahí casi prácticamente. Vuelve a caer, bueno, la suma de esos dos, le resto algo del lotaje de arriba o voy viendo, ¿no? Tenés que ir agarrando herramientas, tenés que entender el mercado. ¿Por qué? Tengo la sensación de que el precio tiene que ir para arriba, pero en una de esas viene a visitar el 61 de Fibonacci o inclusive acá esta zona, ¿no? Fíjense en acá el gap que hay, a ver si lo podemos ver ahí. A ver acá, miren, acá hay un saltito interesante para que lo venga a buscar también ahí, ¿lo ven ahí? Ese saltito ahí, ¿sí? Que inclusive coincide, pueden agarrar esta zonita ahí. El que quiera compras, ¿no? Yo tranquilamente el stop no lo saco al stop y me juego todo este triángulo, esta vuelta con otra compra por acá, ¿sí? Podría hacer miles de cosas, pero prefiero, inclusive podría haber salido acá hace rato ya en tabla y en positivo si hubiera cerrado un parcial. Pero por eso es que tenés que ir viendo lo que te parece mejor, tratar de perder lo menos posible, ¿sí? Tratar de perder lo menos posible. Y bueno, y de tanto tratar de perder lo menos posible, lo que vas ganando, que tampoco tenés que hacerte en un día 50.000 millones de %, sino que con lo que tengas que hacer, el 0.5, 0.1, el 1, el 2, lo que vayas sumando, que sirva para, imagínate que hay una ecuación, bueno, pero que de un lado sea más grande que de la otra en este caso, ¿sí? A ver, ¿qué tiramos acá? Ahora vamos a ver el oro si me dio algo, ¿eh? A ver. Bueno, pareciera que... ¿Dónde estamos? Ahí. 53 minutos, gente, de la mañana. 10 de la mañana, muy bonito. A ver, todo un palo. Escuchá esto. Bueno, esta si me tiene todo el día, la cierro manualmente. O le dejo el stop y veo, pero no estaría mal. Miren si hubiéramos hecho un Xinjiang. El que conoce los Xinjiang, hubiéramos cerrado parciales de todo así ya. Pero bueno, por eso vos no sabés para dónde va a ir, ¿no? Uy, algo saqué ahí. Ahí está. A ver cómo va el oro. Bueno, y el oro va para arriba y sigue, bien. O estaríamos todavía más ganando, pero como me tengo que ir, prefiero pagarlo ahora, porque si cae, me quedan varias órdenes abiertas, ¿no? Si va subiendo, nos va a tocar el stop acá, seguramente el australiano, a ver. Ojo que ya hay aceleración acá en caídas, Vamos a ver si viene hasta acá o hasta acá. Si viene hasta acá, capaz que me meto en compras si rompe esta zona de acá arriba. Ahí. ¿Sí? Y si no, podemos llegar a meternos con una compra muy chiquita acá, ahí. Le meto una compra y el stop se lo pongo ahí. Le doy nada. Le doy 2 pips y medio. Te lo juro. Si viene hasta acá, según obviamente como frene, acá en el 61 le voy a poner otra orden, pero con un stop que no va a hacer nada, ¿sí? Nada, un vuelto, ¿sí? 3 pips.
Buenas, ¿cómo le va, señor? Y sigue allí. ¿Cómo andás, Agustín? ¿Bien? No me arregla. Estás llamando a un gato con silbido. Qué bueno, estás llamando a un gato con silbido. Y con silbido se lo suele llamar a un perro, ¿no? El futuro ya llegó. Así llama el gatito, ¿eh? Llegó como Miren, voy a hacer lo que les dije, ¿eh? Voy a poner una orden, un buy... No, voy a esperar que baje. Porque si le pongo un buy limit, estoy diciendo que si el precio sigue con la vela, no termina y me toca acá, me toca el stop. Voy a esperar que llegue acá y veo de poner un buy stop, ¿sí? Por encima de esta zonita, con un stop ahí, por ahí, ¿sí? Unos 3 pips, ¿sí? Porque quiero ver qué hace en esa zona, nada más. Escucha. Si ese tipo sigue así. El Dog. Bueno, y esto se quedó, ¿eh? A ver qué horas son. 10:56, gente, yo ya me voy. Voy a esperar un poquito más. Cuanto mucho dejo la zona ahí, me sacará. Pero tenía ganas de tirarle, obviamente. Se me fue la zona del Fibonacci, a ver. Voy a ponerla de vuelta, a ver. ¿La saqué yo o se fue? A ver. yo voy al revés. No tengo dónde ir. Algo me late y no es mi corazón. ¿Cómo no sentirme así? Bueno, muy linda el recorrido que puede ser hacia arriba acá, porque ya viene cayendo. Sí, obviamente puede venir a rellenar todo esto acá hasta acá, ¿no? Pero sería lindo que suba hasta por acá, con alguna comprita arriba de este alto, y ya estamos en ganancias ahí. Es poquito igual la distancia que hay, son 10 pi más o menos, pero... Eso no me arregla a mí. El futuro llegó hace rato. Todo palo. Ya lo sé. Veámoslo con Mañana tenemos que tirar la ruleta, Mañana pasado, no sé si mañana haré el vivo, pero si lo hago, a ver si se anima alguno, a operar, vamos. O el viernes podemos sortear algo también, veré. A ver si me regalan algo. no tengo dónde ir. Algo me late y no es mi corazón. ¿Cómo no sentirme así? Si ese perro Sigue así. Bueno, ahí está, pareciera como que quiere caer, pero no cae. Vamos a ver si es una trampita o no. Lo que importa es que arriba, de donde está el precio cayendo, el último alto más bajo que los anteriores, si lo rompiese es muy lindo para subir ahí. Vamos a ver qué hace. Ahí se va acercando al 61. Vamos a ver qué hace, Ahí va. A ver. A ver, ahí se apoyó o no. Bueno, vamos a hacer lo que quiero hacer, me quiero sacar las ganitas. Lo que pasa es que me tengo que ir. Este es el 61 más o menos. Podría poner acá la orden. Ahí. Pero voy a esperar que baje, obviamente. Lo que pasa es que estamos muy pegaditos al stop de la de arriba, ¿sí? Y si lo agarra bien y si no, le regalo 3 pip de esa orden. Es la sensación nada más. Vamos a ver qué hace ahí, Le falta un poquito,
El stop lo voy a poner un poquitito más abajo, por ahí. A ver, primero quiero ver qué patrón hace, porque si viene hasta acá abajo, no, ya está. A ver, ahí. Le pongo un buy stop acá ahí arriba. A ver ahí. Ahí arriba. Si se va para arriba, que me la abra. Si me toca el stop de esta, ya está. Bueno, me sacó. A ver. Chancha. Dale. O te devolvés o te vas. Ahí está. Bueno, me sacó. A ver qué hace ahí. Espero una chance más. Después de la próxima vela. Si no sube rápido, ya está, Está bien la idea, porque muchas veces hace una vela, se devuelve, deja mecha y pum, dispara para arriba. Pero muchas veces no. A ver. Bueno, ahí está. Quería ver si respetaba el 61, pero ¿sabes qué? Nada, vamos a ver si se devuelve ahí. Ahí saco la orden pendiente, Bien, bueno, ahí pasó. A ver, gente, miren esto. El viernes o el jueves, no sé cuándo, podemos hacer algún sorteito acá. Si les gusta, si les interesa. Si les interesa, se puede buscar algo, no sé, algún bot, algún indicador, algo que a ustedes les sirva, obviamente. Si les gusta, ¿no? No es obligatorio, ¿no? Participar. Es todo gratis, ¿no? No es que tenés que pagar nada, ni nada raro que diga, che, vos sabés que me parece. No. Si les gusta, ahí lo tienen, ¿sí? Podemos buscar algo donde, si te sirve, bienvenido sea. La idea es esa, ¿no? Que ustedes puedan, si pueden, si quieren, tratar de estar el viernes, los que conozco, obviamente, para, no sé, algún indicador, algo que les haga falta, ¿sí? Si estamos en vivo, si no pasa nada, si anda internet, si anda todo bien, ¿sí? Vamos a tirar esa ruleta. Bien, gente, ahí me tocó, así que estuvimos con el bot acá haciendo alguna, mirá, si hubiéramos dejado esto, loco. Viste que si hubiéramos dejado el pasado es distinto, obviamente, que cuando vos estás. A ver cuánto perdí acá. No, esto no. Y esto es de hoy, a ver ahí. 13, mirá vos, 13 perdimos con el euro out, 13 dolaritos, muy poquito. Y ganamos un total, en total quedamos en 20 en positivo, ¿sí? Así que me importa nada, gracias al bot, así que terminamos en positivo. Bien, gente, me voy, a ver, me voy, a ver acá, esto no. Music, por favor. Sí, me voy con una canción que seguramente la conocen ustedes ya de tanto ponerla. Acá. A ver. Ahí está. Gente, nos vemos mañana, pasado, en algún día de esto, el viernes. Si llegamos a hacer algo, capaz que sorteo algún indicador, algún bot, lo que quieran. Para los que están, que siempre participan, obviamente, que conozco. Y si no, no pasa nada, ¿sí? Nos vemos la próxima, gente, a la 1, a las 2 y a las 3. Escucha esto, pone fuerte. Escucha, Ahí arranca. Me voy. Hoy me voy con Mila Pop en vez de Pepe Milas, Chau, gente. Vamos a esperar que arranque la canción. Suscríbete, vamos. Te me suscribís, ¿sí? Dale like, suscríbete, ¿sí? Sé buena gente, no seas todo para vos y nada para los demás, ¿sí? Porque por un lado están los chantas, los garcas, como le digo siempre, pero también vos, si del otro lado no comentás un video, ¿sí? Es porque me están utilizando de alguna forma, y la idea es que ustedes comenten los videos, por favor, y denle like también, ¿sí? Por favor, ayuden, gente, nos vemos en la próxima. Chao. Escuchá. Gente, éxitos. Corro al encuentro de tu cuerpo. Dentro del templo hay un altar. Bye. Nuestra ofrenda es la verdad que no se